pues nos encontramos con Verónica López Valdés, Leticia Gómez Murey, Alejandra Valdés Franco, y vamos el día de hoy a exponer el trabajo que nos presentaron en la maestría de la Universidad Iberoamericana de Neurociencias y Terapia Familiar. Su trabajo es la neuropsicología en hombres víctimas de violencia de pareja. Bueno, pues vamos a empezar entonces con la presentación. Ellas las tres son parte de esta maestría entonces. Empezamos entonces con Verónica López. Verónica, ¿nos puedes presentar tu trabajo? Claro, muy buenas tardes. Me comentó el doctor. Nosotros vamos a hablar un poquito sobre la neuropsicología del hombre como víctima de violencia y las encargadas de la presentación somos Leticia Gómez Murey, Alejandra Valdés Franco y su servidora Verónica López Valares. Para contextualizar un poquito, es importante tener en cuenta qué es la violencia. La Organización Mundial de la Salud nos presenta la violencia como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, en el 2011 se realizaron 5,632 denuncias por violencia doméstica. Pero algo que llamó muchísimo nuestra atención fue que el 23.8% del total de estas denuncias habían sido emitidas por hombres. Es decir, casi una cuarta parte de las denuncias durante este año habían sido emitidas por hombres en situación de violencia. Por lo tanto, esto nos llevó a cuestionarnos qué tan lejos está este porcentaje de la situación real, considerando que hay hombres que no denuncian quizá por vergüenza, por miedo al rechazo o estigma social. Y ya adentrándonos un poquito más en la materia de neurociencia, quisimos llegar al cuestionamiento de si existía alguna forma de explicar desde una fundamentación neurológica la vivencia que estos hombres están viviendo como víctimas de violencia en su relación de pareja. Es decir, cuáles son los cambios neurológicos que impiden que los hombres en situación de violencia doméstica pidan ayuda. Por tanto, la intención de nuestra investigación fue el indagar por qué los hombres se muestran menos accesibles a denunciar e incluso a terminar con este ciclo de violencia o incluso a buscar ayuda profesional, que es algo muy común en nuestro campo terapéutico, siendo terapeutas familiares. Es muy común toparnos con más renuencia por parte de los varones para asistir a un setting terapéutico en un escenario de psicoterapia en pareja. Muy bien, antes de hablar de violencia, es importante mencionar el papel protagónico que el estrés ocupa en este proceso. Si bien las distintas formas de agresión son las conductas observables, el estrés como proceso biológico, psicológico y como factor neurológico tienen un peso bastante considerable al hablar de cualquier tipo de violencia, ya sea desde la postura del agresor o de la víctima. El factor neurológico del estrés durante la violencia afortunadamente es observable, y deberá ser estudiado en relación al momento y a la posición, ya que no es lo mismo un cerebro activo, es decir, que ejerce la violencia, que un cerebro receptivo, quien la padece. Aparentemente, estos dos procesos son bastante similares, sin embargo, las diferencias pueden verse con mayor claridad cuando el episodio violento ha terminado. Ya adentrándonos un poquito más en el proceso, hablemos de la adrenocorticotropina. Esta es una hormona asociada a la activación de la sensación del miedo y es controlada por el hipotálamo, el hipófisis y la glándula suprarrenal. La adrenocorticotropina se encarga también de aumentar la liberación de hormonas como los glucocorticoides y la adrenalina, que son hormonas utilizadas en la respuesta conductual del estrés, es decir, en la pelea o la huida. Una vez que esta liberación de hormonas es realizada,
partes del cerebro empiezan a reaccionar para contribuir al comportamiento defensivo o de huida. Unas de estas áreas se encuentran en el núcleo paraventricular del hipotálamo, localizado en las paredes del tercer ventrículo cerebral y también las estructuras del sistema límbico. Sabemos que el sistema límbico no solo contribuye a estas respuestas conductuales, ya que es el responsable de regular el procesamiento emocional. Por lo tanto, también tiene gran participación en la regulación de respuestas fisiológicas y conductuales del estrés. Y las principales regiones involucradas en este proceso es la amígdala, el hipocampo, la corteza del cíngulo y la corteza orbitofrontal. Aquí termina mi intervención. Leti, es tu turno. Sí, gracias, Verónica. Bueno, habla Leti y bueno, como pueden ver aquí en las imágenes que estamos presentando, es un poco resumido todo el camino que sigue la ACTH y los glucocorticoides, además de la adrenalina. Como había mencionado Verónica, el hipotálamo es el que envía sobre todo esta orden de empezar a secretar estas hormonas, y entonces la hipófisis es la que toma esa función, secreta ACTH, que es la responsable de que después las glándulas suprarrenales secreten cortisol y adrenalina. Como había dicho, el cortisol, los glucocorticoides, cumplen sobre todo una función como inhibidora del dolor. Esta parte que también inhibidora del estrés, esa es la función que pretende, de alguna forma. Mientras que la adrenalina, bueno, la conocemos, es la que nos activaría para poder llevar a cabo esta respuesta en todo caso de pelea o huida, ¿no? Tener como shot de energía para poder llevar a cabo esa respuesta conductual. La que sigue, por favor. De las muchas reacciones que puede tener el cerebro por esta secretación de la ACTH, bueno, se ven involucradas, como había mencionado Vero, las estructuras del sistema límbico, específicamente la amígdala, la corteza del cíngulo y, ¿puedes pasar que sí? Y la corteza ahí está, bien, perdón, la corteza orbitofrontal. Específicamente la corteza, voy a irme de abajo para arriba, porque la amígdala es la que le vamos a dar más importancia en esta ocasión. La corteza orbitofrontal sería esta sección del cerebro que es la parte delantera, ¿no? Y esa es la parte del cerebro que sobre todo se encarga como de las funciones de tomar decisiones y de analizar un poco más a profundidad la información que se está recibiendo. En cambio, el cíngulo es el que está un poco ligado a las, bueno, no un poco, bastante ligado a las funciones que tiene también la amígdala, como de las percepciones de dolor, las emociones, y bueno, permítanme. Bueno, ahorita vuelve. Vamos a dar un bastante rol principal en esta ocasión. Sería, ¿le puedes pasar, por favor, Verónica? Gracias. La amígdala es esta parte pequeña del cerebro, si quieres mostrar toda la imagen, que está en esta sección. Se puede ver que cubre tanto un lado derecho como un lado izquierdo del cerebro, por así decirlo, ¿no? Tiene una dimensión. Tiene un lado izquierdo y un lado derecho, que son muy importantes, puesto que cada lado tiene una función concreta. Mientras que el lado azul, sería el derecho, se encarga de dar la respuesta conductual como tal. Si fuera desde el punto de vista del agresor, sería la que dice cuál es la conducta agresiva que se va a realizar, ¿no?
pero en este caso nosotros estamos por enfocarnos en el papel receptivo, ¿no? En la persona que recibe la violencia, la víctima. Entonces, en este caso, este lado derecho de la amígdala sería la que diría, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a actuar? Actuar como tal, la conducta que se va a realizar. En cambio, el lado izquierdo, que es el amarillo, sería el que analiza la información de lo que está sucediendo en el entorno y a partir de eso dar una respuesta emocional interna. Si se siente sufrimiento, tristeza, lo analice y lo que lo identifique. Sin embargo, nosotros encontramos que cuando el cerebro se ve expuesto a estas constantes secretaciones de lo que dijimos, glucocorticoides, adrenalina, ACTH, la amígdala se sobreexcita y todo el tiempo está en funcionamiento que en algún momento llega a agotarse este proceso y las consecuencias que tiene son inmensas para la amígdala porque incluso se hincha, crece su tamaño y estas funciones de cada lado. Entonces, la persona que tiene la amígdala de esta forma, que se inflamó, por así decir, bueno, no, que se inflamó, entonces el lado azul de la respuesta conductual a lo mejor no da la respuesta más asertiva que al final de cuentas genere más bienestar, ¿no? Va a dudar, a lo mejor no va a tener, no sé, la energía necesaria para poder llevar a cabo la respuesta conductual más eficaz. Y por otro lado, pues como le habíamos dicho, el lado amarillo, este lado izquierdo, pues no analizaría la información de la forma más lógica, tendría dificultades para poder entender bien lo que está sucediendo en el entorno y aparte mostrar una emoción acorde a lo que está sucediendo. Entonces, digamos que a lo mejor en este contexto, una persona que tiene la amígdala inflamada y ya tiene estas como consecuencias en su amiga violencia como nada más un pequeño conflicto. Lo puede ser que lo minimice, no lo vea como en la amplitud que se tiene que ver y al analizar esta información a lo mejor no sienta miedo o a lo mejor sienta confusión porque no termina de entender lo que está sucediendo porque no lo analizó bien. Bueno, eso es por una parte. Pero lo que nosotros también vimos es que el cerebro, al estar en esta constante exposición a la violencia, la persona que sería la víctima, en algún punto llega a generar un trauma. El cerebro en sí sufre de un trauma. Ahí lo que les decíamos también de la sobreexcitación de la amígdala. Llega un punto en donde también esta secretación se llega a detener, no es en los mismos niveles, con la misma frecuencia, porque el cerebro en algún punto no puede tolerar tanta sustancia tan frecuentemente. Entonces se genera este trauma donde, donde las personas en un futuro ya no van a poder responder como lo pudieron haber hecho en un principio. El cerebro en este punto y generado ya estas respuestas automáticas para responder ante la violencia, que podrían no ser las apropiadas. Eso es a lo que queremos ir. Ya con estos daños, las víctimas de violencia, ya haya sido en el pasado o haya sido, bueno, en su infancia o en algún tiempo pasado, a lo mejor unos años atrás, ya que haya sucedido esta constante exposición a la violencia, ya marca de alguna forma la respuesta automática. Y sobre eso, podemos pasar a la siguiente, por favor. Sobre eso también queremos agregar el papel muy importante que toman los glucocorticoides, el cortisol, sobre todo, lo conocemos como la hormona del estrés, y esta sobre todo ve afectada de nuevo a la amígdala, pero en este caso queremos enfocarnos en el hipocampo. El hipocampo se refiere sobre todo a estas funciones de memoria y cognitivas que también van a llevar un poco a
por así decirlo, este archivo de memoria que tenemos en el cerebro, y en un momento donde la víctima enfrenta una situación de violencia, pues podemos imaginar que se va al cerebro, busca en el archivo y encuentra que hay una forma ya a la que se predispone a responder ante la violencia. De ahí, y de respuestas automáticas que se pudieran haber visto como la situación traumática de la que hablamos hace un momento. Y nosotros lo que revisamos también en una conferencia del doctor Calixto es que es muy importante la función del hipocampo, sobre todo para este periodo crítico que existe entre los 8 y 12 años de edad, que en este periodo de edad, una persona de una forma eh, pues masiva las redes neuronales. Si una persona se ve expuesta múltiples veces, en muchas ocasiones, a episodios de violencia, es en este periodo, sobre todo, donde se van a generar estas respuestas automáticas y donde el cerebro ya va a empezar a tener estas repercusiones a largo plazo, que ya platicamos de la amígdala inflamada, de la corteza orbitofrontal sobre tomar decisiones, la ínsula, esta percepción del olor y también este análisis de información de las emociones. Y entonces nosotros lo que pensamos es que con todo este movimiento del cerebro, lo que ocurre no es tanto una respuesta de huida o de pelea, es una posición pasiva donde al no saber interpretar la información y no saber expresarla por estos daños en la amígdala sobre todo, pues es que no se da una estrategia de afrontar este episodio de violencia de una forma eficaz y hasta el punto pues saludable. No sé, ¿podemos platicar las conclusiones? Ale, discúlpame, creo que no te escuchamos. No, no. Sí, Alejandra, no te escuchamos, ¿eh? A ver ahora. No. Todavía no. Les comentaba, ¿ya está grabando? Sí. Muy bien. Que si pudiéramos referirnos a una estrella en esta presentación, definitivamente sería la amígdala. Pero para referirnos a un papel secundario muy importante, es necesario hablar del hipocampo. Pero antes de hablar del hipocampo, vamos a hacer una pequeña sección para hablar de qué cosas pudieron haber sucedido antes que pudieran predisponer en la curiosidad de explicar mejor este fenómeno a la persona a no poder detectar niveles de violencia y que esto lo pueda adentrar en un ciclo de violencia. Diversas investigaciones, por favor, se le pueden avanzar a la diapositiva. Señalan que los periodos de violencia que se pueden vivir en la escuela, justo la etapa escolar tiene diferentes características, como que de las primeras experiencias sociales de mayor impacto, que hay un nivel de desarrollo importante y de alta sensibilidad, tanto a nivel cerebral como psicológico, y que justamente durante este periodo el vivir violencia deja secuelas que suelen tener diferente impacto en diferentes etapas de la vida, no solamente bajo circunstancias similares al ambiente escolar. Esta circunstancia, estas secuelas, lo que pueden generar, si le das por favor la siguiente la diapositiva, es un nivel alterado de regulación de neurotransmisores. El hecho de haber estado sometido a esta violencia escolar por los diferentes factores que involucran, genera una desregulación y esta desregulación de neurotransmisores tiene un impacto directo sobre la estructura del hipocampo. Cuando hablamos del hipocampo, hablamos de un montón de funciones, pero principalmente, por favor, si le das la diapositiva, dale 2 veces. Ahí está. Podemos hablar de la memoria autobiográfica. Hablar de la memoria autobiográfica involucra
cierto nivel de atención, cierta capacidad cognitiva, hablamos de aprendizaje, hablamos de reconocimiento del mundo interno y del mundo externo, y todas estas funciones, al haber sido afectado el hipocampo por las secuelas de la violencia escolar, genera dificultades para mantener una memoria autobiográfica saludable. El estrés postraumático está muy relacionado a estas secuelas o a las afectaciones que pudo haber sufrido el hipocampo. Y aquí es donde el hipocampo tiene un papel interesantísimo en cómo una persona puede vivir la violencia. Cuando hablamos de la alteración del hipocampo, estamos hablando de la alteración en la capacidad de aprendizaje, déficit de atención, déficit para poder reconocer el lenguaje afectivo en el lenguaje, para poder incluso reconocer situaciones de amenaza, circunstancias que en conjunto con una amígdala alterada pueden predisponer aún más a una persona a no reconocer a tiempo cuando se está iniciando el ciclo de violencia. ¿Se le dan, por favor, la siguiente diapositiva? Uno más, por favor. Ahí, muchas gracias. Para tratar nuestras conclusiones, utilizamos estas dos ideas principales para centrarnos en la alteración neurofisiológica, que es el trabajo en conjunto de la alteración entre la amígdala y el hipocampo. Cuando hablamos de un hipocampo que es incapaz de reconocer y de aprender situaciones de peligro, y hablamos de una amígdala que ya se ha visto anteriormente afectada, a tal punto en que las respuestas, como nos comentaba Leti, no se pueden presentar de manera acertada o asertiva, estamos hablando de un cerebro que va a mal reaccionar frente a la violencia y que muy probablemente ni siquiera pueda reconocerla como tal. Y aquí ya estamos hablando no solamente de afectaciones neurofisiológicas, sino estamos hablando de afectaciones psicológicas. ¿Cómo vive la persona la violencia? En el ámbito de la psicoterapia es de alta utilidad e importancia saber reconocer cómo se explica a la persona lo que le está sucediendo. Pero si nos encontramos frente a una amígdala que no sabe reconocer el peligro, estamos hablando de una persona incapaz de narrar su propia historia. Y estamos hablando directamente de una afectación sobre la memoria autobiográfica que puede estar siendo influenciada por la alteración que tuvo la estructura del hipocampo. Si le das, por favor, a la siguiente. Y uno más, por favor. Muy bien. Cuando hablamos del ciclo de la violencia neuronal y conductual, no solamente, tradicionalmente hablamos del ciclo de la violencia como la persona que lo está recibiendo ayuda a mantener este ciclo. Pero es importante también considerar cómo este ciclo puede iniciar desde mucho tiempo antes que la persona llegue a la relación de pareja a nivel cerebral, porque el cerebro puede ya estar inmerso en cierto funcionamiento que se pudo haber dado en etapas tempranas, como era la teoría de las afectaciones durante la etapa escolar, que predispongan el cerebro a estar en este ciclo de no reconocer la violencia, de, pues no por decir que lo están buscando, pero de no saber retenerla a tiempo y estar dentro de estructuras que sigan fomentando la alteración del hipocampo y de la amígdala. Uno más, por favor. Bueno, creo que son dos más o tres más. Muy bien, gracias. Esta percepción de una persona que vive repetidamente la violencia y que no la sabe reconocer, pues obviamente puede generar una desconfianza en sí mismo. Y aquí me detengo un poco para recordar cuáles fueron nuestras preguntas en un inicio. Casi una cuarta parte de las denuncias por violencia de pareja son ejercidas por hombres. Diferenciándola de la violencia de género, estamos hablando de una cuarta parte que no sabemos cuántos más no se han atrevido a generar una denuncia. Hay factores culturales que, como nos comentaba Vero al inicio, pueden impedir que un hombre se acerque y busque ayuda. Y pues es interesante porque son justamente la población masculina quienes menos van a presentar las denuncias, quienes menos van a terapia de pareja, quienes menos buscan ayuda. Y nosotras estamos teorizando o indagando en la posibilidad de que la violencia recibida y esta desconfianza que se genera a nivel psicológico sea un factor muy importante en el momento en el que un hombre no se atreve a buscar ayuda o a buscar salir de su propio ciclo de violencia. Hay tantas alteraciones en la percepción de lo que está pasando y de sí mismo que probablemente la víctima sufra, tenga el malestar de la violencia de pareja, pero no logre explicarse, tomar un papel activo en esto, porque hay muchísima desconfianza en su percepción y en sí mismo, y todavía sin mencionar todas las alteraciones que obviamente habrá en el autoconcepto y en la autoestima del sujeto. ¿Le das por favor el que sigue?
Considerando todo esto, que fue como la masita que sacamos de nuestra investigación, nos planteamos, pues, cuál es la respuesta de la psicoterapia. ¿Qué le toca a los terapeutas familiares en este aspecto? Les das, por favor, a los 3 seguiditos. Muchas gracias. La primera es que se debe de considerar la adaptación al neurofuncionamiento. No podemos trabajar con personas violentadas, con hombres violentados, sin considerar dos aspectos, aspectos sociales y los aspectos que ya están sucediendo en el cerebro. No se pretende que la persona pueda comprender solamente por psicoterapia lo que sucede a conducta, sino puede comprender también lo que sucede dentro, el por qué ha reaccionado como reacciona, el primer paso para poder recuperar la confianza. Y aquí mencionamos la psicoeducación como algo muy importante que inicia obviamente desde el terapeuta comprendiendo los procesos neurológicos que ya están sucediendo dentro del sujeto violentado. El segundo punto, mencionamos el reconocimiento y el reaprendizaje de lo agradable y lo desagradable. ¿Por qué? Porque justamente dentro de estas alteraciones que tiene la amígdala y el hipocampo en conjunto, el sujeto no sabe diferenciar lo amenazador de lo aseguro, lo que le gusta de lo que no le gusta. Es una conducta muy común en víctimas de violencia que no tengan poco criterio o no confíen en su criterio. Y entonces en terapia tenemos un espacio seguro y regulado para que la persona pueda reaprender aquello que es agradable y desagradable, seguro e inseguro, amenazador y de confiar. Esta misma psicoeducación que se pueda estar dando es ir fomentando conductas que puedan no solamente encauzar la conducta, sino también reencauzar el comportamiento del cerebro, la regulación, la manera de vivir el peligro, que finalmente pues es lo que inició estas dos alteraciones. El tercer punto es la confianza en la percepción y los cambios de conducta. Una persona que comprende su propio actuar y tiene la paciencia y la disciplina, obviamente en un ambiente acompañado de psicoterapia, para empezar a fomentar cambios no solamente en su vida conductual, sino también neuronal, nos puede llevar a un aumento de confianza en su propia percepción. Por eso mencionábamos el reaprendizaje de lo agradable y lo desagradable, lo seguro y lo que me hace daño, para poder empezar a hackear estas trampas que se fueron generando por la alteración de la amígdala y el hipocampo y poder generar cambios de conducta que tengan efecto en las redes neuronales y que esta persona pueda detectar, hacerse responsable y salir del ciclo de la violencia. Esas serán nuestras conclusiones. Así que muchísimas gracias por su atención. Gracias, gracias Alejandra. Pues bueno, ahora ya la idea es que después de que expusieron su trabajo, es que pasemos al ámbito más bien ya de la conversación, de platicar entre nosotros acerca de lo que ustedes aprendieron, de lo que ustedes de alguna manera están viendo aquí. Y entonces a mí me gustaría también decirles que ustedes quieren comentar, no hay necesariamente un orden programado, así que tienen la libertad de cualquier momento hablar y que se sientan en la confianza de comentar todo lo que quieran, ¿no? Ahora, el primer paso es que ustedes hacen una buena exploración de lo que pasa entre el proceso del hipocampo y la amígdala en estos procesos, ¿no? Y de alguna manera no hablan de otras estructuras, hablan más de estas dos grandes estructuras, pues. De todas maneras se ha visto que hay otras estructuras involucradas. Aún así, ustedes se refieren como al proceso del cerebro en general. Si se dan cuenta, ustedes no están hablando más bien de todo, ¿no? De todo el proceso, digamos, propiamente entre mujeres, hombres, o gentes que están transvestis, gentes que están en ese estado intermedio, sino hablan más de la violencia del hombre. Pero lo que están explicando es la neurofisiología de la violencia para cualquier cerebro, sea de hombre o mujer. Ustedes en ese sentido, ¿qué pensarían que puede haber de forma particular en los hombres que son violentados? Y se los pregunto en dos niveles, a nivel neurofisiológico a nivel psicoemocional. ¿Qué creen que pase para que haya hombres violentados que ocupan ese 23%? ¿Qué pasará con estos hombres? Puede hablar quien quiera, ¿eh? Sí, Alejandro. Otra vez se fue el sonido, no lo tenemos, Alejandra.
Ya estamos. Algo con lo que nos encontramos mucho al estar buscando bibliografía, investigaciones previas, fue sobre más que como una explicación neurológica, había, bueno, que luego lo conectamos, pero había muchísimo hincapié en cómo el no mencionar algo puede predisponer a la persona a creer que no existe. Al no hablarse comúnmente de la violencia hacia el hombre, ya de por sí, a nivel psicológico, pues yo pienso en un niño que está recibiendo violencia, está recibiendo algo de lo que no se menciona, eso ya de por sí ha de generar un cambio en su amígdala, está percibiendo peligro y ahí podría haber una desconfianza en lo que él está viviendo. Por eso veíamos la importancia de hablar de cosas anteriores, justamente a lo mejor como diferenciando la violencia que vive una niña, que hay muchos referentes acerca de cómo vivir de manera femenina la violencia en nuestro entorno, justo porque se habla más, porque existe de diferentes maneras. Al momento de hablar de la violencia de los hombres, hay una falta de referentes sobre cómo se vive, sobre cómo es, sobre cómo luce y sobre cómo se siente. Y cuando empiezan a existir esas afectaciones en la amígdala constantemente, que se empieza a fallar en sus respuestas, pues ¿en qué estamos cayendo? Termina siendo como un laberinto sin salida, porque este niño percibe algo de lo que no se habla, pero que es amenazador. Y esto es como si el niño desarrollara ya una confianza anterior a antes de estar en su pareja. No solamente como dentro de la violencia de pareja. Por eso decidimos mencionar eso antes, porque decíamos, es que cómo es que fue llegar en esta, no podemos hablar de la violencia que él recibe y de su papel en esto sin hablar de lo que sucedió antes, como si hubiera predisposiciones antes de que estuviera la relación establecida. Ok. Ahora, fíjate cómo nuevamente pones el énfasis a los procesos vivenciales que generan este círculo negativo que se repite a través de las generaciones, ¿no? Y nuevamente está propiamente la vivencia. Ustedes en ese sentido pensarán que a nivel vivencial hay algo que estamos haciendo en nuestra educación que hace que sea más frecuente la violencia hacia la mujer que hacia el hombre. Digo, de entrada, también hay que destacar eso. Se habla tanto de la violencia a la mujer y se habla poco de la violencia al hombre, ¿no? Entonces, de entrada lo que están haciendo ustedes de entrada primero es decir, bueno, ojo, no es nada más del género masculino al género femenino, también hay violencia hacia el hombre. Están ustedes señalando eso. Pero aún así, retomando lo que la mayor parte del tiempo se habla, que es la violencia hacia la mujer, ustedes pensarán, si hacen este énfasis en la formación educativa, que existe algo ahí en la forma de educar que a lo mejor tiene mayor peso para que haya violencia hacia las mujeres. Yo. Sí, sí. Yo creo que sí. Desafortunadamente en la cultura mexicana la violencia está bastante normalizada. No sé si como tal haya más violencia hacia la mujer o más bien, como comentábamos al principio, la violencia hacia el hombre sea un poco más invisible, porque pues al final de cuentas la violencia que se vive contra la mujer es quizá violencia de género, que es justamente esta diferenciación que hizo Ale en las conclusiones respecto a que pues a las mujeres a lo mejor las violentan por ser mujeres. O sea, es a lo mejor esa cuestión, a diferencia de los hombres viven violencia a lo mejor por la normalización de la violencia familiar. O sea, la violencia crea más violencia de alguna manera. Estamos hablando de una madre que fue violentada, por tanto, va a ser tal vez un poco agresiva y violenta con sus hijos. No necesariamente quiere decir, como ya explicamos en nuestra exposición, que esta persona o este hombre que estuvo, pues de alguna manera, pues sí, viviendo en un contexto violento, tal vez lo pueda paralizar o crear más violencia. Y es justamente donde terminamos otra vez en este ciclo del que hablaba Ale, de generamos una persona violenta que vive bajo pues cuestionamientos violentos, bajo vivencias violentas y pues es un círculo de nunca acabar. Esa sería mi percepción. Leti, ¿quieres decir algo? No, si no hay problema. Luego la otra cosa que yo les quería plantear es que de alguna manera existe tradicionalmente
en neurofisiología, esta agresión que se conoce la agresión caliente, que es la que se da en el momento apasionado, donde hay un problema entre dos personas en un vínculo emocional, y entonces ante la dinámica emocional histórica que ellos tienen, es frecuente que en los procesos de ruptura, de desencuentro, de pleito, de problemas, existan más fácilmente estas manifestaciones violentas dentro de la misma pareja o dentro de las mismas seres que se quieren, o son familia y que se quieren. Existe de forma impulsiva esta agresión y esta violencia, y se le llama la agresión caliente. Luego la otra se le ha llamado la agresión fría, que tiene más que ver con esta como que se piensa. ¿Cómo le voy a hacer daño? ¿En qué momento? ¿Cómo voy a hacer cosas hacia esa persona? No es en el impulso de la pasión, sino más bien ya es premeditada, ¿no? Con mucha alevosía y ventaja. Curiosamente, a nivel como histórico, se había puesto mucha atención a esta violencia como de alguna manera una violencia menos, más maquiavélica. Se pensaba que la violencia caliente, que es la que tiene que ver con que dos seres que se aman se pelean, pues era más entendible, ¿no? Pues estos dos se aman, pues por eso se pelean. Y que en cambio el otro, el que pensaba cómo iba a maquilar, cómo iba a hacerle daño al otro, pues era una violencia mucho más negativa, mucho más patológica, mucho más punible. Ahora, este enfoque ha cambiado últimamente. A raíz de los feminicidios, se habla tanto de la cuestión de que lo que precisamente ya no se vale es que las gentes en ese momento de pasión sean violentos con la pareja. Y entonces por eso es que ahora es más, se pugna más. ¿Qué pensarían de eso? Del cambio de las leyes, ¿no? Que tradicionalmente tenían más comprensión a los crímenes violentos o a la violencia, digamos, apasionada, y que ahora ya no. Ahora ya es como en esta nueva conformación de leyes, pues ya hay una especie de señalización de decir, bueno, si ustedes eran pareja y esta persona mató en este caso un feminicidio, pero si hizo daño a la otra persona, entonces hay todavía un mayor castigo. ¿Qué pensarían ustedes acerca de eso? Claro, no son abogadas, pero me gustaría saber su opinión acerca de esta postura de que se entienda que históricamente se entendía más la violencia caliente por la pasión y que ahora ya no. ¿Qué piensan ustedes con todo lo que he revisado? Bueno, yo lo primero que a mí me llama la atención, tengo entendido que, no estoy muy segura, que sí no soy abogada, pero justo el discurso que existe detrás de esta penalización mayor es que se empieza a reconocer este problema como algo específico que no tiene que ver con la pasión, sino con el género de la persona. Es la consideración de que la violencia caliente no se presenta en igual medida de mujeres hacia hombres que de hombres hacia mujeres, que por alguna razón eran las mujeres quienes estaban siendo asesinadas por esta violencia. Y entonces es cuando se reconoce que la violencia caliente no es una conducta como relacionada en un primer momento a la pasión de entre dos personas, sino que tiene que ver directamente con quién ejercía poder sobre la otra persona. Y ante la habilitación de una estructura socioeconómica y social que oprime a las mujeres por el hecho de cumplir un rol o ser mujeres, es cuando la violencia caliente deja de considerarse como algo que se presenta entre iguales. Se empieza a reconocer como algo que se presenta entre una persona que ya cuenta con ciertos privilegios, iniciando con que los hombres tienen mayor accesibilidad a la educación, al trabajo, a tener un salario, a tener mayor derecho. Entonces, cuando se considera esta desigualdad en la relación, es cuando se considera el feminicidio como directamente a lo que se presenta en relaciones de confianza, porque la persona mata por el sentimiento de posesión que existe. Es frente al reconocimiento de que se ve a la mujer como a un objeto que se crea la necesidad de, pues ahora sí, igualar el suelo. Y por eso se suben las penas. Y es súper interesante porque tiene que ver con la manera en la que entendemos la violencia. La violencia ya no solamente como agresiones físicas o como planes, sino como relaciones en donde hay poder. Es como si el psicoanálisis hubiera salido por fin al ambiente y todo esto estuviéramos en el entendido de que las relaciones tratan de poder. Que la sexualidad se trata de poder, que la pasión se trata de poder. Y es ahí donde
Sí, donde todos empezamos a comprender y a exigir nuevas maneras de relacionarnos, pero es justamente en esta nueva manera de relacionarnos en que las mujeres empiezan a hacer más ruido al ser oprimidas y los hombres parecen que se van quedando atrás, como si hubiera esta necesidad de, pues, alcáncenos, empecemos a discutir la violencia que sufren ustedes, empecemos a discutir, cómo han vivido ustedes el ser hombres. Y por eso yo les comenté a mis compañeras, es hasta curioso que estemos hablando de esto cuando poco sabemos de qué se siente ser un hombre siendo violentado. Pero pues sí es importante empezar a hablar de esto. Ok, ok. ¿Algo, Leti, que quieras decir de eso? Sí, Pareciera que de aquí el hecho sí. poder, que aquí el poder es el que está empezando a tener el punto central en realidad, ¿no? Y sobre todo porque ahí es donde se ha hablado tanto de nuevas masculinidades, en el sentido de que el problema está de que los hombres maltratan a las mujeres, digo, como a veces se pone muy concreto, ¿no? Si el hombre es el que maltrata a la mujer, pero con lo que ustedes están trayendo hoy, pues vemos que también pasa al revés, o sea, no es una regla del 100%, ¿no? Hay también una misma como cuestión que hacen las mujeres a los hombres también, ¿no? También existe eso. Entonces, aquí la idea sería, ¿por qué no existirá, si existe feminicidio, por qué no existirá el otro formato, el de los hombres que son asesinados, pues? Si hay de alguna manera este daño. Y olvídense que sean asesinados, ¿no? De este 28% que sufre también la violencia, ¿qué pasará con ellos, no? O sea, ahí es donde también la pregunta parece que ustedes sí están entrando a un hueco en la información, porque todo el tiempo es feminicidios, ya muy bien ahorita decía Alejandra la importancia del poder, pero ¿qué pasa en lo concreto? O sea, si ya no vamos a usar este término en masculinidades o en las nuevas épocas de convivencia entre género, en que la mujer sea necesariamente la víctima y el hombre el victimario, ahí, si ya no va a ser así, entonces, ¿qué es lo que pensarían al respecto sobre por qué no habrá esa difusión de todo esto? Digamos, porque casi nadie habla de esto que ustedes están hablando hoy. ¿Por qué nadie está hablando de esto? Bueno, ahorita me perdí un poco, pero yo realmente lo que quería comentar, ahí me dicen si se me va el internet o algo. Realmente yo lo que quería comentar es volver un poco atrás a lo de la violencia caliente y a la fría. A mí me parece, es mi perspectiva, solo es mi opinión, pero que realmente, volviendo a esto de los feminicidios, de la violencia de género, me parece que ahí se ve más aplicada, por así decirlo, la violencia fría, esta que tú acabas de definir como un poco maquiavélica, que se ve que hay una planeación. Yo lo digo por las noticias que podemos revisar antecedentes de hasta antes de la muerte de la víctima, en este caso las mujeres, se puede revisar que hubo todo un proceso, parece, de planeación para poder terminar con su pareja. Y a lo mejor, la agresión caliente, pues, se veía más como en relaciones, pero como tú dices, entendida por la pasión y no se veía tanto este plan premeditado que podríamos estar viendo hoy en día con la lupa que se le está poniendo a los casos de mujeres, ¿no? En este caso, yo creo que no se está hablando mucho de la violencia a los hombres, en este aspecto de la violencia fría, porque creo que no han resaltado tantos casos como a la luz, donde está esta planificación por medio de mujeres para poder asesinar a un hombre y, como dice Ale, asesinarlo por el hecho de ser un hombre, ¿no? Que en todo caso, no sé si sea pertinente a lo mejor traerlo ahorita a la conversación, pero ahorita que está en auge el caso del actor Johnny Depp con su ex esposa Amber Heard, que realmente no sabemos violentador, sabemos que los dos se hicieron agresiones, pero ahorita la que se está señalando como la víctima es Amber Heard, cuando en realidad la persona que se ve que ha sufrido más mutilaciones y golpes es Johnny Depp, es el hombre. Sin embargo, no están saliendo a la luz, pero al menos yo como psicóloga puedo leer entre líneas
cierto plan maquiavélico de agresión fría que se estuvo llevando a cabo hacia Johnny Depp, pero creo que a la gente le pasa, por alto, no lo notan, no perciben, a lo mejor porque porque está en auge esta cuestión de la violencia de género, que no quiero minimizar, en ningún momento la quiero minimizar, pero yo creo que por eso no se está hablando del tema, porque realmente no han salido tantos casos y que por ejemplo salió, se están dejando llevar por esta idea de que todas las mujeres somos víctimas cuando hay sus excepciones. Otra vez, Leti, es que se perdió un poquito. ¿Todas las mujeres somos Ah, qué? que podría ser que todas las mujeres somos víctimas, pero también están sus excepciones de mujeres que podrían estar aplicando violencia fría, como podría ser el caso de Amber Heard, pero que te digo, está pasando por alto, la gente no lo percibe, precisamente porque se le está poniendo el foco a las mujeres como víctimas, que repito, no quiero minimizar esa situación. Ok. Oye, sí, sí, Vero. A mí me gustaría complementar un poquito con lo de Leti. Yo creo que se habla poco porque, como comentaba anteriormente, se ve poco. O sea, al final de cuentas, nosotros hemos normalizado muchísimo la educación de los niños. O sea, es normal ver a un papá que le hable feo a su hijo. Es normal que una mamá abrace menos a su hijo varón. O sea, siento que la diferenciación de crianza entre géneros es muy grande, o al menos, o creo que eso está cambiando apenas. Eso lo podemos ver en los niños chiquitos, que a lo mejor los colegios ya están dando un poquito más de psicoeducación a los padres de familia, que los hombres por ser hombres no merecen que los traten pues con agresiones, porque por ejemplo me pongo a pensar un poquito en la crianza, entre mi crianza y la de mi hermano, y vaya, la diferencia de relaciones entre mi papá y yo es bastante amplia. Entonces, pues primeramente para poder hablar de violencia hacia el hombre, tenemos que visualizarla. Tenemos que darnos cuenta que nuestra forma de educar no es la correcta, que en realidad el niño, esta diferencia entre géneros y entre sexos, pues ya no va. O sea, que el niño por ser hombre no tiene que ser fuerte, no tiene que no llorar, no tiene que estar, todo ese tipo de cosas, sino que pues los niños son niños y se les tiene que dar el amor y la protección equitativa independientemente del sexo. O sea, yo pienso que eso es lo que pasa y, y pues ahorita se está hablando de alguna manera más de la violencia hacia la mujer, porque vaya, o sea, cientos y miles de casos de muertes, de homicidios, y pues históricamente las mujeres hemos sido agredidas, pero pues este foco siento que se prestó porque pues se sigue viendo, perdón, a la mujer desde una perspectiva de, pues de poder, o sea, de ser la que menos poder tiene, vaya. Por ende, se tiene que proteger. Entonces, quizás si cambiamos esta perspectiva de un poquito más de equidad de género, que hombres y mujeres tienen que pues, tener la misma protección, los mismos derechos y todo esto, tal vez sea el momento en el que pues empecemos a visualizar esta agresión. ¿Tú pensarías, Vero, que pasando muchos años, esta señalización de la desigualdad, este, como esto análisis, reflexión, puntuación con medidas prácticas, ¿tú crees que va a haber un momento en que exista esa equidad completa, en que no haya diferencia entre hombre y mujer? ¿Tú crees que eso puede pasar? Claro, creo que Y- eso nos toca a nosotros. A nosotros como profesionales nos toca pues poner nuestro granito de arena, somos conscientes, afortunadamente al final nosotros cuatro que estamos participando en este conversatorio, para empezar, somos conscientes de que hay agresión y violencias al hombre. Entonces, pues a lo mejor nuestro granito de arena y aportar desde nuestra trinchera sería esparcirlo. O sea, esparcir la información, psicoeducar, para que en un momento dado se preste este escenario. Pero si consideramos lo que sabemos y hemos revisado acerca de la conducta de diferencia entre los machos y en las hembras, en los arborícolas, en los homínidos, Ok. en los bonobos, orangutanes, chimpancés, ¿pensarías que toda esta parte biológica que también compartimos con nuestros antecesores más inmediatos y cercanos, ¿tú crees que también eso se puede como de alguna manera quitar, de tal forma que solamente a nivel social sea suficiente
para cambiar esas diferencias que hay entre machos y hembras, entre bonobos, orangutanes y chimpancés? Adelante, sí, claro, claro. Alejandra, sí, sí, sí. ¿Quieres No, luego? no te oyes, Alejandra, no te oyes. Ya te escuchas. ¿Ya? Ya. Ok. Que justo esa es lo interesante del poder y del instinto defectuoso que como seres humanos tenemos. Hay tanto conflicto en la manera en la que el ser humano vive a nivel existencial, que está permitido por nuestra biología, que nos metemos en este tipo de debates. Si mi instinto pudiera resolver cuál es mi posición o mi rol sin necesidad de pensarlo y de analizarlo y de verlo y ponerlo en un contexto social, tendremos una respuesta y una situación cómoda de vivencia. Lo interesante aquí es que cuando Vero dice, si es posible crear un mundo de igualdad, tenemos que reconocer que la igualdad es una experiencia psicológica y social. Es una experiencia de reconocimiento de igualdad de condiciones de vida, no de condición conductual o de maneras de vivir o de tanta fuerza. Es a lo mejor yo nunca como mujer voy a poder dejar de lado el hecho de que no voy a tener más fuerza que a lo mejor la mayoría de los hombres, que no voy a tener tanta testosterona como un hombre, que mis conductas pues van a ser distintas porque finalmente tengo hormonas de mujer, pero cuando hablamos de igualdad no estamos hablando de una igualdad fisiológica, estamos hablando de una igualdad comprendida desde lo social, desde mi sentido humano, desde mi instinto defectuoso, porque si pudiera yo confiarme y dejarme caer sobre mi diferencia biológica, pues no tendría ningún conflicto con que el mundo funcione como funcione. Creo que es ahí el detalle, como no justificar, porque lo que estamos buscando en igualdad de condiciones es una vivencia de poder, y el poder tiene que ver con la relación, y las relaciones tienen que ver con un fenómeno social y psicológico, no físico, aunque existen pues las ciertas predisposiciones, pero con eso la igualdad puede presentarse con esas diferencias. La llamada equidad, más que igualdad, no, no somos iguales, pero la equidad. Y en ese sentido, a ver, Alejandra, ahora que ya hablabas de esto así, ya una vez que haces como énfasis en el constructo social de la violencia y de la desigualdad, y reconociendo que hay algunas diferencias biológicas, pensarías que finalmente todo el hecho de construir socialmente estos mecanismos para poder ser más equitativos pudieran de alguna manera también imponerse por encima de las tendencias biológicas que vemos precisamente en otros animales muy cercanos a nosotros. ¿Tú crees que eso hasta podría casi como sepultarse o minimizarse a tal grado que la equidad de alguna manera neutralizara todas esas diferencias biológicas? No te oyes, palabra, Alejandra? Ya, ahora sí, ahora sí. Ya se tarda. No sé si la palabra correcta sea neutralizar, pero sí está finalmente de por medio, pues a lo mejor suena muy ideal y muy épico, pero finalmente está la voluntad. Es que sostengo, si no se pudiera, no viviría este conflicto. Y creo que aquí algo interesante incluso es considerar, vaya, como esta sutil diferencia entre mi biología en la que nos basamos para crear constructos, que es lo que entendemos como el género, y el género lo que hace, lo que ha hecho hasta el momento es acentuar esos comportamientos. Entonces, yo diría, o sea, desde la manera en la que comprendemos esos comportamientos, desde la manera en la que comprendemos la maternidad como una situación de vulnerabilidad, o que comprendemos la agresividad como una situación de superioridad, es ahí donde se construye el género. De la manera en la que yo empiezo a entender mi biología como la predisposición a conceptos mucho más abstractos, como superioridad, como humillación, como capacidad, que son términos completamente abstractos que nada tienen que ver con mis predisposiciones biológicas. Es ahí en esa relación donde se construye el género. Entonces, yo no veo el por qué esa relación no podría ser cambiada sin tener que meterme en lo que ya está puesto por la biología, porque la testosterona no es un concepto abstracto y la maternidad no es un concepto abstracto, pero
la violencia sí. Entonces es ahí en donde se construye la equidad. Oiga, les tengo ya tenemos que ir cerrando, nada más les tengo una última pregunta. Ahora que ustedes se adentraron a cómo funciona la fisiología de la violencia a nivel cerebral, ¿ustedes creen que en su consultorio, al dar terapia, ustedes podrían utilizar la enseñanza de qué es lo que está pasando en el cerebro en esas personas como parte del proceso de la terapia? Claro, A sí, ver, claro. Ibero, dinos. Bueno, yo en lo personal, son herramientas que a partir de esta clase entendí y estoy aplicando pues ya en mi setting terapéutico. Ya tengo pues la habilidad de explicarles, por ejemplo, a nivel, o sea, tal vez mis clientes saben que la psicoterapia les va a ayudar un poquito a acomodar sus pensamientos, a darle un poquito más de orden a su vida, cosas como observables. Pero mi tarea también está en explicarles, pues, que hay cambios que van a tomar un poquito más de tiempo porque son ya estructuras cerebrales. Entonces, aquí cuando les hablamos de la neuroplasticidad y de la manera en que podemos, pues, ayudar a que se presente o se vaya pues desarrollando esta neuroplasticidad en su cerebro de acuerdo a la situación o al motivo de consulta por el que se presenten. Ok. Leti, ¿quieres agregar algo antes de que pasamos a la última participación ya para cerrar? ¿Quieres agregar algo a esto? Me cortó, pero supongo que me pediste que agregara algo, ¿no? Yo Sí. estaba justamente pensando lo mismo y como que se me estaban viniendo ideas a la mente como de cómo expresarlo. Y, por ejemplo, ahorita que está de moda la corriente cognitivo-conductual, todos la están estudiando y todos la están aplicando. Y de una que apenas la está aprendiendo y la está viendo un poco de lejos y metiéndose de pronto, digo, bueno, claro, vamos a explicarle al paciente qué es lo que está pasando, cómo se va a cambiar este proceso, y como dices tú, Vero, que va a llevar tiempo, pero realmente no les explicamos cómo ese cambio se va a dar aquí adentro y que puede ser que lleve años estructurado un estigma que no vamos a poder quitar a lo mejor en 1, 2, 3, incluso a veces hasta en un año de terapia. Es un proceso que puede ser complicado y que definitivamente considero que se tiene en ciertos casos esta explicación neurobiológica de lo que sucede en el cerebro cuando tenemos pues una situación problemática que está afectando nuestra psique. Ok. Pues de hecho, inclusive ahí lo que me parece muy relevante es que si hay un hombre que estoy sujeto a ser agredido por mi condición, que alguien me explique qué mecanismos están dando para que yo me inhiba, creo que me quitaría culpabilidad, ¿no? Me haría pensar que estoy menos adecuado a lo que se espera de mí socialmente como hombre y me permitiría ver que el cerebro tiene impactos que yo tengo que reconstituir, ¿no? Y me quitaría como culpa, me quitaría como vergüenza de esa situación. Pues bueno, vamos cerrando. Nada más una última participación con cada uno de ustedes. ¿Con qué quisieran cerrar? Al orden que ustedes quieran. ¿Con qué cerrarían su participación? Mm, Sí, Vero. Ay, se me fue la idea. Y quiera Este, participar. bueno, yo creo que lo último con lo que cerraría mi participación es que, pues, la violencia hacia el hombre es hora de verla. También que como psicoterapeutas tenemos el deber o la responsabilidad al obtener o prepararnos de esta manera, es decir, en el campo de la neurociencia, en el cerebro, explicarle también a nuestros clientes que como usted comentaba, doctor, que pues somos seres integrales, que no nada más somos mente y cuerpo, sino que somos cerebro, mente y cuerpo. Y que las tres, o sea, vernos como seres integrales y que nuestra conducta o nuestros sentimientos o nuestras emociones tienen pues un génesis generalmente en nuestra parte neuronal, y bien, pues también pedirles muchísima disciplina y mucha paciencia, como lo comentaba Ale, para llevar a cabo estos cambios para la mejoría o por la posibilidad de una mejoría en su vida. Sería mi aportación. Leti, Alejandra. Yo, si quieren.
Yo pensaría, como última aportación, que en realidad, todas las situaciones pueden ir más allá de nuestra voluntad. No todo se puede solucionar con solo pensar que se puede, porque realmente, como estamos viendo, hay muchos procesos que están fuera de nuestro control. Yo no puedo controlar los niveles de serotonina que se desprenden en mi cerebro, no puedo controlar la adrenalina, eso está fuera de mi control y entonces creo que mucha gente tiene la idea de que la psicoterapia es trabajar tu voluntad, cuando precisamente están habiendo nuevas corrientes que dicen que no se trata solo de eso. Hay muchas cosas más que debemos trabajar y que pueden estar fuera de nuestro control, el ambiente y en este caso nosotros estamos viendo. Entonces, yo creo que también por eso va mucho de la mano trabajar con otros especialistas de la salud, psiquiatras, médicos. No, no, y tu comentario me parece importantísimo, ¿no? Porque yo creo que más bien ahí no solo me pensaría en la psicoterapia o no, sino el montón como de movimientos que hay donde se propone que a través de la voluntad y que tú pidas, las cosas se van a dar, ¿no? Como si fuera tan sencillo. Entonces, por eso tu comentario es tan importante, porque luego la solidez de un clínico bien preparado le permite tener una humildad para acercarse al proceso de reconformación psicoterapéutica, cuando sabemos que no es tan fácil. Lo dijiste muy bien, todos los procesos inflamatorios, por ejemplo, de la depresión que se dan en el cerebro, pues no nada más porque yo me hago una línea o hago un deseo, se quitan, ¿no? Se requiere todo un proceso gradual de cambio. Y eso creo que me parece que también sirve mucho para este juego que se hace a veces, es que tú puedes solo y con tu voluntad lo vas a hacer. No es tan fácil, ¿no? Y nos da una humildad científica, de decir, bueno, es que es más complejo, por algo no se puede tan rápido todo, ¿no? Ok, muy bien, Leti. Alejandra, para terminar. ¿Estoy escuchando? Ya. Toda... Yo creo que mi aportación final sería, sigue un poquito de la mano con lo que acaba de mencionar Leti. Vaya, como el papel que tiene el autoconocimiento no solamente a nivel psicológico, sino también físico, como no dejar la trascendencia y la realización del ser humano como algo que se vive en la mente, sino desde mi condición física, que van finalmente de la mano, como el considerar al sujeto como algo que está en constante construcción, con sus predisposiciones genéticas, pero se va construyendo y lo encuentro hasta poético porque finalmente la construcción de sujeto termina por construir sociedades y es la manera en la que terminamos por comprender nuestra propia realidad. Muy bien, tal como lo dijiste tú en tu ensayo, esculpirse uno mismo es un proceso que nunca termina, ¿no? Muy buena metáfora. Bueno, muy bien, pues damos por terminado el día de hoy la presentación. Les agradecemos mucho su asistencia y sobre todo que nos hayan escuchado. Hasta luego y muchas gracias.